Ok, hola Vane, ¿cómo estás? Muy bien, Aura. Vane, cuéntanos de dónde eres. Bueno, yo soy argentina y vivo en Buenos Aires. Nací y crecí en Buenos Aires. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bien, vos. Muy bien, gracias. Dinos, Mariela, ¿de dónde eres? Yo soy de Argentina, de la provincia de Mendoza. Ok, ¿y a qué te dedicas actualmente? Actualmente soy analista de calidad, trabajo en una empresa multinacional que brinda servicios para distintos tipos de industrias y ahí brindo soporte desde el área de calidad. Ok, ya eres toda una profesional entonces. Mm, Más o menos, sí podría decirse. No tengo título universitario completo aún, pero Ujú, bueno, vamos en camino a eso. pero estás en el proceso. ¿Y eso querías estudiar cuando eras niña? ¿O qué decías antes que querías estudiar? No, bueno, recuerdo que lo primero que quise ser cuando era chica era ser astronauta. Sí, no sé dónde había sacado esa idea, no sé si de la tele o de los diarios, pero sí, me gustaba mucho ser astronauta y bueno, cuando tenía más o menos 4 años había empezado con esa idea y después durante casi toda mi niñez hasta mi adolescencia quería ser veterinaria, porque me gustaban mucho los animales, mucho la naturaleza, jugaba con los insectos que veía, Mm, con mis mascotas. En esa época tenía un perro, una tortuga, así que me encantaba todo lo que era la vida silvestre en general, así que bueno, también quise ser veterinaria en su momento. Y después de más crecidita, me gustaba mucho lo que era la historia, la filosofía, así que bueno, quería ser o periodista o licenciada en ciencias políticas. Pero bueno. ok, bueno, sí, uno va cambiando y Mm, también van cambiando los gustos y las preferencias. Sí, yo creo que eso pasa mucho con las personas, ¿no? Ok, entonces antes querías ser, tú querías ser astronauta, también querías ser veterinaria y por último querías ser periodista, pero pues ya nos dijiste qué es lo que actualmente haces. Ok, Mariela, ¿a qué te dedicas actualmente? Actualmente me encuentro estudiando la carrera de licenciatura en comunicación social, en el tercer año estoy, y a Ok, la vez trabajo. ¿eso querías estudiar cuando eras niña o tenías de pronto otras ideas? No, era lo que quería estudiar. Ok, entonces enfocándonos un poco en tu vida de estudiante, quisiera saber cómo era tu vida en el colegio, digamos, antes de la universidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué horas en tu ciudad o en tu país debías ingresar al colegio? Bueno, cuando era chica, en la escuela había dos turnos, un turno por la mañana y un turno por la tarde. Yo empecé mi nivel primario yendo a la escuela por la tarde. Ujú, Entonces me levantaba todas las mañanas bien temprano, alrededor de las 9 de la mañana, desayunaba, me vestía, me peinaba, me alistaba para ir al colegio. Después, durante la mañana, hacía cosas de niños, jugaba, estudiaba. Después, llegado el mediodía, almorzaba y después ya partía para la escuela. Ahí pasaba desde la 1 hasta las 5 o 6 de la tarde en la escuela, desarrollando mis actividades académicas y después, ujú, bueno, me iban a buscar de nuevo. Eso durante la ujú. primaria. Bueno, ya nos contaste un poco acerca de tu rutina y también me decías que hacías cosas de chicos, que, por ejemplo, ¿a qué solías jugar cuando eras peque? Bueno, jugaba a las escondidas, a la mancha, bueno, y Mm, después las típicas cosas de todos niños, saltar a la soga, andar en rollers, andaba mucho en bicicleta, jugaba con mis vecinitos en el vecindario, mucho en la calle, en la vereda, ujú. jugábamos mucho con nuestras mascotas. Me gustaban mucho los juegos de mesa, muchísimo. Y me encantaba hacer trampa, era lo más divertido de todo. Sí, sí. Bueno, enfocándonos quizás un poco más en tu vida de estudiante, me gustaría saber un poco acerca de cómo era tu vida, por ejemplo, antes
en el colegio. ¿A qué hora, por ejemplo, debías levantarte durante tu primaria? Ujú. Más o menos entrábamos a las 8 de la mañana, que es el horario normal acá en Argentina. 8, 8:30 se entra. Y me Ok. levantaba como a las 7 de la mañana. Me quedaba más o menos cerca lo que era en distancia en la escuela. Y iba doble turno. En Ah, Argentina se aplica en la primaria a veces el doble turno. ok, ok. O sea que tú ibas en la mañana y también tenías que estudiar en la tarde. Sí, me quedaba a almorzar en la escuela, me daban el almuerzo y cursaba hasta las Mm. 4 de la tarde más o menos. Oh, era todo el Hacía, día, sí, todo el wow. día. ¿Y estabas quizás en otros programas, digamos, en clubs o en otras Sí, actividades? en la tarde lo que era la parte más recreativa, como baile. Ujú. Acá lo que se enseña es el folclore, que es argentino, es un baile típico y es lo que te intentan enseñar. O clase de teatro, cosas que pudieran implementar en los actos. Porque acá en Argentina tenemos muchos feriados, Ujú. demasiado, entonces tenemos muchos actos escolares. Y más o menos cómo eran tus fines de semana, porque durante la semana la pasabas más que nada en la casa y yo Sí, creo que llegabas a la casa y ya no, o sí tenías la posibilidad de salir a no, y jugar. llegaba a comer algo porque normalmente no me gustaba el almuerzo que me daban en el colegio y después a descansar. Ok, y hacer las tareas, supongo. Sí, ¿Cómo era un día, por ejemplo, un sábado, un fin de semana en tu vida cuando estabas en primaria, por ejemplo? acompañábamos a mi mamá a trabajar o salíamos el fin de semana a ver familia. Entonces nos teníamos que levantar temprano y hacer un viaje que llegábamos al mediodía más o menos. Y ya nos Ok. íbamos un día sábado y nos quedamos hasta el domingo. Y Y por ejemplo, regresábamos. y por ejemplo, ¿qué solías o a qué jugabas antes en tu infancia? Jugaba mucho a la cocinita o A la casa. a vender ropa. Teníamos ese juego con mis hermanas siempre en una parte del patio, Algo siempre muy siempre. similar hacía yo con mis hermanas, como que teníamos un supermercado y entonces Sí, poníamos productos súper falsos y decíamos como que estábamos vendiendo. Bueno, eso en cuanto más o menos en tu época de la primaria, pero ya en la secundaria cambió un poco tu horario. Sí, bueno, justamente todo lo contrario. Durante el secundario yo iba a la escuela por la mañana, Okay. así que me rendía mucho más el día porque después me quedaba toda la tarde libre. Así que por lo general cuando salía de la escuela iba a almorzar a la casa de una amiga, hacíamos la tarea juntas o estudiábamos juntas, después hacíamos un poco de vida en familia juntas Ujú. y después hacíamos las típicas cosas de adolescentes, salíamos a caminar por un parque, a juntarnos con otros adolescentes. Bueno, muchas veces íbamos a ver vidrieras o depende de la amistad, ¿no? Por ejemplo, con Ujú. otras amistades intercambiábamos libros y leíamos un montón, dependiendo la amistad. Bueno, listo, eso más o menos fue en tu primaria. ¿Y qué cosas hacías ya en tu secundaria? Quizás cambió eh, tu horario en el colegio o tus actividades cambiaron. sí, era doble turno. Ujú. De lo que iba de la semana, solamente un día en la tarde tenía libre. Y el resto de la semana yo entraba a las 8 de la mañana, me quedaba a comer ahí en la escuela porque me quedaba muy lejos volver hasta mi casa. Y después Sí. estaba regresando a mi casa como a las 6:30 o 7 de la tarde. Oh, era todo el día. O sea, en la secundaria era incluso más que en la primaria. Sí, Sí. venía igual acostumbrada del horario de la primaria, entonces, pero Ujú. era muchísimo. ¿Y cómo era tu vida social ya siendo pues adolescente? ¿Qué hacías aparte del colegio? Y ¿Qué actividades por fuera hacías? del colegio, en el secundario, como que no hacía tanto. Siempre tenía la intención de hacer algo, pero me Ujú. pasaba de que vivía muy lejos. Entonces, como que de donde vivía a la parte céntrica para hacer las actividades me quedaba bastante lejos y como que no Sí. tenía la oportunidad que alguien me fuera a buscar o tenía un horario de micro muy raro, que cada una hora pasa y después ya 9 o 10 de la noche ya no pasaban más micros. Bien, entonces, hablando de tu pasado todavía, ¿a dónde ibas de vacaciones cuando, por ejemplo, ya no tenías colegio y tenías algunas semanas libres? ¿A dónde ibas? Bueno, cuando era periodo vacacional para todos, tanto chicos como adultos, con mi familia nos íbamos a Brasil. Argentina es un Ujú, país que limita con Brasil, ujú. entonces
en el siglo XX para los argentinos era más factible poder ir a vacacionar al extranjero. Entonces muchos Ujú. argentinos íbamos a las playas de Brasil, Mm. que tiene aguas muy cálidas. Entonces casi todos los veranos nos íbamos a Brasil. Y después, bueno, con el tiempo en Argentina las cosas fueron cambiando y empezamos a vacacionar en playas locales. Y digamos, durante esta época de tu colegio en general, cuando era época de vacaciones, que ya no tenías que ir al colegio, ¿a dónde ibas con tu familia? ¿A dónde ibas de vacaciones? Nunca fuimos mucho de vacaciones, Ujú, porque como que mi papá siempre fueron de trabajar. ujú, Entonces yo en mis vacaciones lo que hacía era trabajar también. Acá en Argentina, cuando eras menor de 18 años, como que podías trabajar. Hubo un tiempo que ya después se puso una ley de que tenías que ujú. tener permiso de tus padres para poder trabajar. Pero en ese momento yo podía trabajar normalmente. ¿Qué cosas, por ejemplo, en tu infancia eh, existían que ahora ya no? Bueno, es una de las mejores preguntas que me han hecho, porque hay un montón de cosas que yo usaba cuando era pequeña que ahora ya no existen más o no se usan. Yo nací y crecí en los 90, Ujú, entonces hubo mucho cambio entre el siglo XX y el siglo XXI. Por ejemplo, respecto a la música, yo escuchaba música con los cassettes y con el ujú, Walkman, que ujú. eran para los millennials que no saben lo que es, son como rectangulitos donde uno escuchaba música que Sí. pasaba por una cinta y a veces si el cassette se trababa, uno tenía que darle con el dedito o con un lápiz, sí. Y por ahí un Ujú. cassette tenía, no sé, 10 12 canciones, como mucho, y el Walkman, yo lo usé durante toda mi infancia. Sí, no sé si quizás te acuerdas o alguna vez usaste los disquetes o disquetes, no me acuerdo Sí, cómo se dice, los de los computadores. ¿También te tocó sí, usarlos? yo los usé durante toda mi primaria en la escuela, Ujú. y es increíble que ahora no existan. Lo tuve que No, dejar de usar cuando era adolescente, que ya empezaron a usarse más los CDs, o las y después, memorias sí, y USBs. después Ujú. empezó a venir el USB, claro. Pero en la infancia yo usaba mucho los disquetes y bueno, ahora el recuerdo que me quedó del disquete es el icono de guardar como en las pantallas de Windows. Eso es un disquete. Sí. Sí, prácticamente. ¿Qué cosas existían en tu infancia que ahora ya no existen? Yo creo que los juegos en general, porque ahora los niños están con la tablet, el celular, la computadora. Antes jugábamos a la Ujú, mancha, a las escondidas, ujú, estaban los walkie-talkies, no sé cómo le ujú. dirán en otros Sí, sí, sí. países, pero era como que había una fascinación cuando éramos chiquitas. Yo tenía eso con mis hermanas y jugábamos, mirábamos lejos y nos hablábamos así. Y Claro, no era es un tan montón, fácil ahora como un celular, ¿no? Una sí, llamada, ya no es tan divertido. ya no tiene esa gracia. Pero todos esos juegos Sí. ya no los veo porque yo tengo mis sobrinos que son chiquitos y, por ejemplo, una tiene 7 años y yo voy a visitarla a su casa y la Ujú, veo con el celular o viendo ujú. tele, ya no los veo jugando. Hablando de cosas que existen, ¿qué cosas, por ejemplo, en tu infancia no existían y que ahora tú dices, wow, me hubiera gustado tener eso en mi infancia? Bueno, el Internet, tal cual lo conocemos ahora, no existía en esa época, entonces eso fue un cambio radical en el modo de vivir en todo. Por ejemplo, si nos vamos a lo informático, antes uno tenía que ir mucho más a una biblioteca a buscar libros, a pedir libros prestados en una biblioteca o a sacarle fotocopia para hacer un trabajo de investigación. Y hoy todo eso Ujú, lo podemos hacer desde el escritorio de nuestros hogares, por ejemplo. exactamente. No sé Lo si mismo, tú tuviste contacto con las enciclopedias. sí, muchísimo, Ahí estaba muchísimo, todo. todo, sí. Acá en Argentina se usaban uno compraba mucho los diarios, los periódicos. Ujú, Entonces muchas veces los diarios venían con revistas escolares que uno compraba para tener material para hacer las tareas. Eso ahora ujú. ya no se estila más porque toda esa información se puede encontrar en internet. Era digital.
Ujú. Sí, y también, por ejemplo, para buscar trabajo, antes se buscaba trabajo a través de los diarios, de los periódicos, y ahora se busca trabajo en los portales de internet, por ejemplo. Ujú, así es. Eh, sí, y para escuchar música lo mismo. Por ahí uno antes usaba el Dixman, que ahora ya no existe más tampoco, o el Ujú, MP3, y ahora uno puede escuchar música desde la computadora, por ejemplo. exacto. Sí, y así un montón de cosas. Ujú, Antes, por ejemplo, existían los cibers, donde cuando uno no ujú, tenía computadora o internet en la casa, iba a un ciber a usar una computadora con internet. exacto. Ahora no, por ejemplo. Entonces yo creo que internet fue lo que más cambió la vida de las personas entre el siglo XX y el siglo XXI. ¿Y qué cosas, por ejemplo, no existían en tu infancia y que ahora pues sí existen? Y de cosas, no sé, por ejemplo, a mí en particular me pasó de que yo crecí muy alejada de la tecnología, como que la Ujú. tecnología lo vine a tocar en la adolescencia, pero lo que era mi infancia lo disfrutaba y lo vivía, o sea, tenía una infancia. Vani, hemos terminado con estas preguntas, entonces muchísimas gracias, Vane, por estar aquí. Sí, muchísimas gracias a vos por la invitación. Espero que a la gente le haya gustado y bueno, que también les haya gustado mi acento porteño, que en realidad no es argentino, porque no todos los argentinos hablamos igual, sino porteño. Así que muchísimas gracias a vos por la invitación. Un placer de mi parte. Bueno, Mariela, vamos a terminar entonces aquí. Quiero Bien, darte pues las gracias por haber aceptado realizar esta videollamada y agradezco mucho de verdad tu tiempo y bueno, y pues nada, Mariela, muchísimas gracias. muchas gracias a vos también por tenerme en cuenta para esto.